Muy bien, bueno, y continuamos haciendo referencia a una personalidad realmente muy especial que estuvo muy cerca del 10, del Diego, por supuesto, Así a lo un vemos año, ¿no? en imágenes, ¿no? De la partida. Sí. Allí las páginas de esta leyenda son realmente inagotables. Bueno, Fernando Signorini, quien nació en la ciudad de Lincoln, en la actualidad trabaja como preparador físico de Chivas de México o preparador de futbolistas, como reza su descripción también en Twitter, y durante mucho tiempo acompañó a Maradona. Primero como su entrenador personal desde el año 1983 al año 1994 y luego también integró el cuerpo técnico que formó el 10 cuando estuvo al frente de la selección argentina en 2010. ¿El profe o el ciego? Como el mismo Diego lo bautizó, ¿no? Hola, profe, ¿cómo va, Fernando? Un gusto, un placer saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, gracias, un placer enorme, Fernando, tener la chance de poder hablar hace poquito con el aniversario del fallecimiento de Diego y todo lo que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha significado, Diego, para vos, Fernando, en tu vida, con una etapa de balance, ya sin Diego físicamente? Bueno, simplemente creo que la persona más importante, porque yo que estaba predestinado a lo mejor a vivir una vida, qué sé yo, intrascendente, sin demasiadas emociones, y él la transformó en una vida llena de colores, llena de luz. Sí, sin duda fue tal vez una de las personas más importantes en mi vida, ¿no? Fernando, bueno, ¿cómo se define? ¿Cómo nos puede compartir, contar un poquito más acerca de ese vínculo con el 10, ¿no? Que lo hemos escuchado en alguna entrevista que decía que era como una avenida de doble mano. A ver, ¿por qué y cómo, Fernando? No, bueno, porque, claro, en un principio no era para nada sencillo poder comenzar a trabajar en una profesión que no existía y que se le ocurrió a Diego, inventar que era la de preparador personal de un jugador de deportes de equipo. Sí, sí. Yo estuve en el lugar indicado, en el momento apropiado para recibir esa invitación que primero puse en duda, precisamente por eso, porque me causó sorpresa. Yo había ido a España con otras intenciones, en definitiva con hacer mi experiencia en el fútbol europeo, pero jamás pensé que, porque no existía, de poder transformarme en preparador personal de un jugador y mucho menos de quien por entonces ya estaba considerado el mejor jugador del mundo. Así que fue toda una tarea que entre los dos tratamos de poder allanar y era obvio que la cosa no iba a ser sencilla precisamente por eso, por lo inusual de la propuesta, pero creo que desde el primer momento existió una relación de mutua confianza, de mucha nobleza, tal vez también porque cuando él me ofreció firmar un contrato, yo le dije que de ninguna manera iba a firmar un contrato con él, porque se trataba de establecer una relación que no necesitaba ni mucho menos de una firma, porque como él ya me había contado, le había dado o había ayudado a muchos amigos que le terminaron haciendo juicio. Entonces yo, claro, por eso le dije, no, de ninguna manera voy a firmar un contrato con vos. El día que no estés más de acuerdo me decís y me voy sin reclamarte nada. Yo me reservo el derecho a jugar con las cartas del mismo mazo, así que venga un apretón de manos y vamos, pero bueno, de nuestras reglas. Un pacto de caballeros, claro. Fernando, ¿no? ¿Qué capacidad física distinta tenía Diego? ¿Cuál era el plus que tenía Diego respecto a los mortales? Porque ha tenido episodios de lo que hemos visto desde este lugar, ¿no? De esos cambios físicos extraordinarios. ¿Cuál es la capacidad que tenía Diego físicamente? Bueno, seguramente, qué sé yo, sus genes eran producto tal vez de la mejor historia genética del fútbol argentino. No una coordinación neuromuscular que hacía muchas veces desafiar las leyes de la física. Si ustedes ven el segundo gol contra Bélgica en el Mundial de México, cuando él va de derecha a izquierda y le cambia el palo a Paf, inmediatamente si congelás la imagen y jugás por un café, lo ganarías porque todo el mundo diría que se cae. Y sin embargo no se cae. ¿Y por qué no se cae? No sé, forman parte del misterio que guardan los talentos. Cualquier otro se hubiera roto la cabeza
contra el suelo. Además, como alguna vez me dijo el doctor Antonio Dalmonte, o sea, lo evaluamos antes del Mundial del 86 en la sede del Comité Olímpico de Italia, tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de pruebas de aviones de guerra. Y ante el obvio, ¿por qué, doctor? Porque tiene una inusual capacidad, un campo visual que excede a los mortales, que es completamente diferente y mayor. Y eso pone en duda la teoría de que Dios hizo a todos los hombres iguales. En él, por ejemplo, como también en Leo Messi, se le desparramó un poco más de levadura sobre esas condiciones, ¿no? Era realmente... Su reacción al estímulo, según el mismo Dalmonte, era más rápida, más veloz que la de los mejores sprinters que él evaluaba en ese centro de investigación deportiva y que además evaluaba a los mejores del mundo. Sino, bueno, explicar a Diego es caer en la vanidad de creer que uno puede ponerle palabras. Claro. No, hay cosas que no se pueden explicar. Nació para ser admirado, no para ser explicado. Sí. ¿Y cuánto Pero daño también hizo la para droga, ser, Fernando, claro, ¿no? Respecto también a su para salud. ser cuestionado en algún punto, Fernando, para tener que dar explicaciones. Sí, bueno, pero es como siempre. Generalmente cuando uno decide hacer las cosas como uno decide y no responde al dogma o a las convenciones sociales que te impone el poder o el modelo social en el que vivís, estás dando explicaciones todo el día, pero habría que haber sido él un día de su vida para, sobre todo, sin olvidar su origen humilde, porque cuando él estaba en ese lugar le pasaba como desgraciadamente le sigue pasando a muchos chicos de ahora, son ignorados y también despreciados por una parte de la sociedad y del poder que lo margina porque son negritos villeros. Pero bueno, mirá, yo que soy más o menos alto, rubio y de ojos celestes, necesité de ese negrito y muchos otros, hasta presidentes que tuvieron que invitarlo a él a la Casa de Gobierno cuando antes lo despreciaban y hasta también los jefes del Vaticano, papas que lo invitaron porque de esa manera también trascendía y les servía esa instrumentalización que hacen de estos chicos que, te repito, nacen en esos lugares que forman parte también de la perversidad del sistema, ¿no? Fernando, Diego declaró si no hubiese consumido hubiese sido muchísimo mejor todavía. ¿Cuánto daño, no, le generó la droga a Diego en su carrera deportiva? Sí, por supuesto, porque además hubo un momento en que creo que Maradona comenzó a arrastrar a Diego por todos lados, sobre todo cuando entró en ese mundo de la frivolidad, de la exposición mediática. Diego era el pelo de Fiorito, que jugaba al fútbol porque le encantaba hacerlo y porque además había descubierto que a través de su magia podía cambiar el destino de su familia y su propio destino, porque él sabía que había miles y miles de familias en esos barrios que no tenían la posibilidad de tener un hijo con esas condiciones y que iban a seguir siempre ignorados, despreciados y utilizados por ese mismo sistema, ¿no? Pero yo creo que sí, que de una vez por todas, tanto el Ministerio de Salud como el de Educación y Cultura de los países tendrían que formar, no sé, un documento conjunto para que ya desde los primeros años en la escuela primaria se les hable sin hipocresías a los chicos sobre los efectos que tiene la droga, porque de no ser así, creo que el mismo futuro de la humanidad o buena parte de ella va a estar en serios problemas. Fernando, ¿mantuvo algún tipo de contacto, de comunicación en los últimos años de Diego? ¿Pudo establecer alguna charla en algún momento? No, porque en eso yo siempre respeto, o mejor, adhiero a esa definición de Jorge Luis Borges, que el amor necesita de la frecuencia, pero la amistad no. Yo tengo amigos que no veo o no veía desde tanto tiempo como Diego y no podía privilegiarlo
a él porque fuera famoso. En todo caso, él de mis amigos era el que mejor jugaba al fútbol, pero yo tengo amigos que jugaban mejor al ajedrez, al tenis, a las bochas. Para mí era una cosa absolutamente natural, porque él además estaba lleno de compromiso y yo sabía que las llamadas generalmente no eran respondidas porque cambiaba de teléfono a cada rato, pero él sabía que yo estaba y yo sabía que él también, y con eso era más que suficiente, ¿no? Realmente es más que emocionante, que emotivo el relato, ¿no? Y me imagino que así debe ser el libro, Diego, desde adentro, ¿no? Bueno, ¿cómo se gestó este libro? ¿Cuál es la intención justamente de esta publicación? A vos es que yo no tenía ninguna intención porque nunca me hubiera animado, yo no soy un escritor profesional. Yo sí presenté un libro con la editorial Corregidor que se llama Fútbol llamado a la rebelión, la deshumanización del deporte, en el año 2014 en la Feria del Libro, pero que habla específicamente de cosas de fútbol. Esto era algo mucho más complejo, además hubiera sido una falta de respeto que yo escribiera sobre la vida de mi querido Dieguito, de semejante personaje. Pero bueno, Fernando Molina, que había trabajado con él como asistente de prensa durante la fase del Mundial 2010, un día me escuchó, recuerdo que era en Lima, en el aeropuerto, mientras él esperaba su vuelo y yo el mío, y en un momento me dijo casi enojado, pero vos no te podés quedar con esto, Claro. Diego, de todos y esto, bueno. Así que le dije, sí, pero yo no lo voy a escribir, pero me presentó a Luciano Guernique, entonces que sí, que es un escritor maravilloso, por cierto, además de un gran amigo, apasionado del fútbol y de Diego. Y bueno, después de, qué sé yo, de muchísimos cafés, yo le contaba, él anotaba, preguntaba, y así se fue gestando este bebé que nació bajo el nombre de Diego desde adentro y que tiene 3 papás, Fernando, Luciano y yo. Claro. Bueno, un gran relato. Y te seguía con esto, Fernando, respecto al tema de cuánto lo conocías y lo querías a Diego, que hiciste alguna declaración respecto a que supiste que venía el final de Diego cuando lo expusieron en el último cumpleaños allí en la cancha de Gimnasia, ¿no? Sí. Recuerdo que ese día, lo que le comenté a un amigo, es el final, no le quedan, en ese momento recuerdo que dije, no le quedan 3 meses. Y me equivoqué por mucho, porque apenas le quedaban 25 días de esa vida fascinante, exagerada, también voluptuosa, que le había tocado en suerte por una parte y en desgracia vivir. Pero era el final. Yo creo que después de la partida de doña Tota y don Diego, bueno, él mismo lo declaró en una de sus últimas entrevistas, no sabe lo que daría por ver aparecer por esa puerta a mis viejos. Creo que él mismo empezó a caminar hacia el abismo tan temido, ya estaba, no había, porque no había razones para seguir y ese fue en definitiva, o como dice Borges en La Milonga de Albornoz, que alguien ya fijó los días, alguien ya señaló la hora, alguien para que no hay ni premura de demoras. Era su destino, era su manera, era su hora y su forma. Después se puede hablar mucho, pero en definitiva la gente que estaba con él era la gente que él quería que con él estuviera, y si hubo irresponsabilidades, si hubo negligencia, bueno, para eso está la justicia. Yo no quiero caer en el error de ponerme en juez a absolver o a condenar a gente que no conozco, y te repito, prefiero callar respetuosamente ante eso, porque si alguno de ellos es inocente, ahora, ¿cómo hace para sacarse todas las culpas que teóricamente le tiran tipos que ni siquiera lo conocen? Entonces creo que antes que nada tiene que actuar la justicia y deberíamos aprender en que muchas veces cuando no tenemos nada importante para decir es mejor callarse, respetar el silencio, ¿no? ¿Viste la serie, Claro. Fernando, la última que se estrenó de Diego? No, porque yo ahora estoy en Buenos Aires, pero llegué hace unos días, estoy en México, en Guadalajara, y ahí no tuve posibilidad de
de ver ni siquiera un minuto, porque además a la hora en que más o menos lo pasan en Argentina ya tenemos 3 horas menos y en ese tiempo estoy implicado en temas que tienen que ver con el equipo. Tuve algunas opiniones encontradas, pero bueno, simplemente yo deseo que lo hayan respetado, ¿no? Sí. Que lo hayan respetado porque, sobre todo teniendo en cuenta, te repito, su origen, porque cuando él estaba en Fiorito no fue ningún presidente, como decía anteriormente, no fue tampoco ningún papa. Después, claro, cuando estos chicos llegan a esos lugares, entonces son presentados en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, hasta en el balcón, no son invitados al Vaticano, bien harían en ir a los 4.400 barrios que tiene Argentina para una población de casi 5 millones de habitantes, que como dice también Atahualpa, por no pasar Dios por ahí, tampoco pasó y parece que sigue sin pasar. Bueno, si no pasa Dios, que pase el Estado, que de una vez por todas tiene que dejar de ignorar y hasta de despreciar a esa cantidad de gente, entre las cuales y entre la mayoría yo he descubierto seres humanos maravillosos, porque, te repito, sobre todo voy a sus lugares porque soy un eterno agradecido a uno de ellos, como fue Diego. Fernando, bueno, me imagino que anécdotas muchas, infinitas realmente, pero ¿cuál es el recuerdo más preciado o el momento que guardás en tu corazón, que me imagino que debes compartir mucho en este libro, Diego desde adentro, pero bueno, alguno que quieras compartir ahora con nosotros también? Sí, como decís, son muchísimos, pero sabés que para mí siempre los abrazos son una manera de ahorrarte palabras para decirle al otro cuánto lo querés o lo agradecido que estás. Y ese abrazo que me dio apenas terminó el partido con Inglaterra en el Mundial del 86, cuando yo estaba detrás del arco, ingresé a la cancha, te grito, ¿no? ¡Ciego! Y me doy vuelta y era él que vino y pegó un salto como una rana y me pegó un abrazo que todavía me estremece, que todavía me hace sentir maravillosamente. Creo que fue uno de los momentos cúlmines porque se trataba también de haber alcanzado la cima que él con tanta pasión había perseguido y que al fin había logrado coronar. Emociona tus palabras, sí, Fernando, porque igual a nosotros. Sí, has tenido la chance de conocerlo a Diego, el Diego auténtico, ¿no? ¿Cuál es tu actualidad hoy, Fernando? No, estoy en Chivas de Guadalajara como asistente del director técnico, que es un querido amigo, Marcelo Mitchell, un club que además saben, tiene 40 millones de hinchas, ¿no? Wow. En una población de 130 millones que es México, Chivas tiene prácticamente a toda la población argentina que hincha por los colores que son rojo y blanco, como el Atlético de Bilbao, por ejemplo, en España, y también los dos igualan el hecho de que juegan únicamente con jugadores nacidos en el país, no admiten extranjeros. Bien, claro. Bien. Fernando, agradecerte enormemente el tiempo, la predisposición. Invitamos a leer el libro, ¿no? Lindo, Diego desde adentro, lindo, de Fernando Signorini, para que podamos acercarnos un poquito, a tantas historias valiosas que dan cuenta de este Diego, ¿no? Te mandamos un gran abrazo, Fer. Gracias. Y te agradecemos muchísimo el tiempo que nos brindaste, Fernando. Un gusto conocerte realmente. Bueno, felicidades y ya que estamos cerca de la fiesta, muchísima suerte y que la pasen de la mejor manera. Hasta pronto. Abrazo grande. Igualmente, un abrazo. Adiós. Chau.